Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompañan este lunes 27 de octubre. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. El presidente Trump planea notificar al Congreso sus próximos ataques contra el narcotráfico al tiempo que llegan más barcos al Caribe. Zoran Mandami moviliza a 10,000 simpatizantes en Queens con discurso radical contra líderes demócratas. Además, el sindicato más grande de empleados federales exige a los partidos políticos se pongan de acuerdo para reabrir el gobierno federal. Esto y más en Voz News, que comienza ahora. El presidente Donald Trump planea notificar al Congreso de nuevos golpes contra el narcoterrorismo, tanto procedente de Venezuela como de Colombia, y en respuesta a nuestro corresponsal Juan Esteban Silva calificó como líder del narcotráfico al presidente Gustavo Petro. Vamos a Washington con los detalles de esta escalada en medio de la orden dada al Pentágono para combatir las drogas. Juan Esteban. Hola Karina, televidentes de Voz News, ¿qué tal? Los saludo desde Washington. Pues mucha atención porque la tensión, digamos, en esa guerra, esa orden dada al Pentágono para enfrentar el narcotráfico sigue aumentando luego de que desde Trinidad y Tobago se confirmara el arribo del destructor USS Gravely como parte de una maniobra militar más conjunta con ese país caribeño frente al narcotráfico proveniente de Venezuela. Es un buque, miren ustedes, de misiles guiados de la clase Arleigh Burke, que en el contexto actual simboliza un escalamiento de esa presión naval de los Estados Unidos. Este despliegue, televidentes de Voz News, se suma a ese acercamiento de la USS Gerald Ford hacia aguas cercanas a Venezuela, parte de esa estrategia para monitorear y atacar las rutas del narcotráfico en el Caribe. Mientras tanto, hay que recordar no solamente contra el narcotráfico proveniente de Venezuela, sino también contra Colombia, porque para el gobierno de los Estados Unidos es claro que hay una especie de permisividad, dice la Casa Blanca, del gobierno de Gustavo Petro en Colombia. Ha llegado a tal punto las tensiones bilaterales entre Estados Unidos y Colombia que miren ustedes lo que me ha dicho el presidente de los Estados Unidos. Antes de partir a Malasia y a Japón, donde adelanta una gira muy importante, tuve la oportunidad de preguntarle por el presidente Gustavo Petro, a quien él había escrito un mensaje, recordemos, refiriéndose a él como líder del narcotráfico. Pero lo que llama la atención es que el presidente de los Estados Unidos dice, sí, es un líder del narcotráfico, y luego lo reitera, el presidente de Colombia es un líder del narcotráfico. Miren ustedes. Mr. President, you called the president of Colombia a drug leader. Do you want to see him facing drug dealer? The president of Colombia is a drug dealer. Ahora bien, ¿qué es lo que sigue? Porque en este tema de Venezuela hay mucha especulación. Lo cierto es que después de esa pregunta que les cuento, que me ha dado el presidente Trump aquí en Washington, en la Casa Blanca, pues el senador Lindsey Graham, un hombre que le habla al oído al presidente Trump, un republicano muy fuerte aquí en Washington, confirmó que habló con él y que en esa llamada el presidente Trump, imagínense ustedes, le notifica que lo que viene son golpes por tierra contra los carteles, no solo en Venezuela, sino también mucha tensión en Colombia. President Trump's made a decision that Maduro, the leader of Venezuela, is an indicted drug trafficker, that it's time for him to go, that Venezuela and Colombia have been safe havens for narco-terrorists for too long. And President Trump told me yesterday that he plans to brief members of Congress when he gets back from Asia about future potential military operations against Venezuela and Colombia. Por supuesto, estaremos muy atentos, Karina y televidentes, al desarrollo de esta noticia. Recordemos, pues son más de 10 ataques desde septiembre. Recordemos, fue el primero. 8 en el Caribe, al menos 2 en el Pacífico, más de 40 señalados como criminales muertos en estos operativos, que para la Casa Blanca, para el Departamento de Guerra, es claro que esa operación de incautación, de arresto, per se no funciona. Por eso se han dado estos golpes, bombardeos en contra de los carteles de la droga. Y mientras el presidente Trump adelanta esta importante gira, les cuento, en Malasia, en Japón, y recibido además con honores, pero a su regreso, como lo escuchábamos de palabras del senador Lindsey Graham, vuelve a estar el hemisferio occidental en la primera línea del debate de la Casa Blanca. Estaremos muy atentos, yo los tendré al tanto, muy informados desde Washington. Para Voz News, Juan Esteban Silva.
Gracias, Juan Esteban, por este reporte. Y Venezuela asegura haber capturado a un grupo de mercenarios con vínculos directos con la CIA, según un comunicado oficial emitido el domingo. La vicepresidente Delcy Rodríguez afirmó que los detenidos planeaban una operación de falsa bandera para justificar una confrontación militar total con el país. La denuncia surge en medio de crecientes tensiones regionales tras ejercicios militares entre Estados Unidos y Trinidad y Tobago y el despliegue de activos militares estadounidenses en el Caribe. El presidente Trump confirmó este mes haber autorizado operaciones encubiertas de la CIA en territorio venezolano. Mientras tanto, Caracas insiste en que está lista para responder y ha emitido un llamado a la paz. Y para hablar sobre estos nuevos buques militares que están llegando cada vez más cerca de Venezuela y sobre la supuesta captura de miembros de la CIA en territorio venezolano, hacemos contacto con el analista político Hugo Achá, experto en seguridad y defensa, quien ha realizado numerosas investigaciones sobre terrorismo y lucha contra el crimen organizado en América Latina. Señor Achá, bienvenido de nueva cuenta a Voz News. Comencemos con esto. El senador Lindsey Graham dijo el día de ayer que el presidente Trump podría ampliar las operaciones militares contra Venezuela y Colombia, pasando de ataques marítimos a posibles incursiones terrestres. ¿Qué significa esto? Bueno, primero que nada, gracias por tenerme, apreciada Karina. Yo pienso de que esto es una cuestión de simple coherencia. Es bueno siempre recordar que la orden ejecutiva del 20 de enero del 2025, que ha sido ampliada a través de la hora política oficial de defensa y la defensa del interés estratégico de los Estados Unidos, hecha pública por el Departamento de Guerra, ha considerado a las organizaciones del crimen transnacional organizado, entre ellos, que es uno y lo mismo con el régimen, al Cartel de los Soles, que debe ser neutralizado por todos los medios al alcance del Poder Ejecutivo. Y esto es importante volverlo a recalcar. Todos quiere decir absolutamente todos los medios militares, convencionales, no convencionales, las agencias de inteligencia y, en suma, todo aquel recurso con el que cuente los Estados Unidos para proteger y defender su seguridad estratégica. Así que no me sorprende las declaraciones del senador Graham, porque creo que encajan perfectamente en la lógica de la estructura legal que la administración ha puesto dentro de un punto de vista procedimental. Ahora, vemos también que cada vez más buques militares de Estados Unidos están cada vez más cerca de Venezuela, uno estacionado ahora mismo en Trinidad y Tobago, el Gerald Ford en camino desde el Mediterráneo hacia el Caribe. ¿Cómo puede reaccionar la narcodictadura de Maduro? ¿Podría resquebrajarse la cúpula militar de Venezuela? Bueno, primero que nada, el buque que está hoy día en Trinidad y Tobago, que ya venía dentro del grupo que inicialmente se reportó junto con el portahelicópteros de la clase Wasp, el USS Iwo Jima, es el USS Gravely. Es un destructor de la clase Arleigh Burke, el de DDG-107, y que se encontraría en una visita de puerto, esa es la formalidad en el término, que duraría 4 días. Esto ha sido aprovechado para lo que me parece una operación de distracción del régimen que afirma haber arrestado a, y usemos las comillas aquí, mercenarios que supuestamente desarrollarían una operación de falsa bandera con la complicidad del gobierno de Trinidad y Tobago. Pero el tema del USS Gerald Ford es una cuestión completamente diferente. El USS Gerald Ford, que es básicamente, como lo dice la propia Marina de Guerra de los Estados Unidos, probablemente la plataforma más capaz y letal en el mundo entero, es la primera de su clase, el mayor portaaviones hoy día en operaciones en el mundo entero y una plataforma capaz de desplegar 75 aeronaves de combate y un poderío que no creo que tenga paralelo en el mundo entero. Así es, de dimensiones mayúsculas, y hacer esa inversión y esa decisión de trasladarlo desde el Mediterráneo hacia el Caribe en realidad dice mucho de la determinación de esta administración en esta lucha. Ahora regresemos un poco a lo que usted mencionaba, porque justamente la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, dio a conocer que presuntamente capturaron a presuntos miembros de la CIA en el país. ¿Qué tan cierto podría ser esta información o cree usted que es una táctica del régimen? Me parece muy difícil porque otra vez
Mire, el régimen apela a lo que ellos mismos reconocen, que es guerra cognitiva y a la imposición de narrativas. La División de Operaciones Especiales de la Central de Inteligencia Norteamericana, lo último que va a tener es a gente portando algún tipo de documento que pueda validar o no su interacción, su cooperación o su pertenencia a los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. Creo que de lo que se trata es de generar una narrativa para arrebañar, como por ejemplo se lo ha indicado La Habana, los pocos aliados que le quedan desde el punto de vista diplomático o para tratar de generarse algún apoyo. Recuerde que estamos en la inminencia de un voto bastante sustancial que va a suceder con respecto a la condena del embargo que tiene los Estados Unidos en las Naciones Unidas y que el régimen de Venezuela trata de convertir en complicidad con el régimen de La Habana en un escenario diplomático favorable. Me parece que más allá de eso, es muy difícil darle cualquier tipo de credibilidad a estas expresiones viniendo del régimen, porque les reitero, nadie porta una credencial que diga agente de la CIA. Por supuesto. Otro factor que causa intriga en el contexto de este despliegue militar de Estados Unidos es Rusia, que ha señalado que podría trasladar equipo y armamento como misiles a Cuba y a Venezuela. Esto como una especie de contrapeso. ¿Qué significa esto y qué impacto podría tener en el operativo militar de Estados Unidos contra el narcoterrorismo en la región? Bueno, primero que nada nos marca algo, apreciada Karina, que tenemos que recordar. Lo que está sucediendo en el Caribe Sur no es una cuestión de naturaleza hemisférica, no es una cuestión de naturaleza local. El fenómeno del crimen transnacional organizado, que de acuerdo a fuentes creíbles mueve en el año entre 1.6 y 2.2 trillones de dólares, es un fenómeno global. Un fenómeno que le permite a estados adversarios de los Estados Unidos como Rusia, China, Irán y a sus proxies como Hezbollah o Hamas operar mundialmente para erosionar, debilitar y atacar las capacidades de Estados Unidos y de sus aliados. Cuando Rusia dice esto e implica la posibilidad de que podría desplegar misiles de crucero de tipo Oreshnik, está haciendo un balance a lo que en algún momento se discutió y mucho de la posibilidad que la administración mencionó de dotar a Ucrania de misiles de crucero de tipo Tomahawk. Más allá de la retórica, marca de nuevo una pauta. Este no es un conflicto localizado, esta es una guerra global en la cual el crimen transnacional organizado se convirtió en un factor estratégico para que los enemigos de Estados Unidos traten, reitero, de mellar su seguridad, su integridad y sus capacidades. Por supuesto, ahora este movimiento sería solamente en relación al conflicto, a la guerra entre Ucrania y Rusia, ¿o usted cree que tendría algún impacto en el operativo militar que tiene Estados Unidos ahora mismo en el Caribe? No le quepa duda de que tiene un impacto directo, apreciada Karina. Cuando un grupo de batalla como el del portaaviones USS Gerald Ford se mueve, usted puede tener la certeza de que todas las plataformas de vigilancia, seguimiento y monitoreo de Rusia y China, por ejemplo, van a estar siguiéndolo lo más cercanamente posible, desde aeronaves de patrulla, vigilancia satelital, drones, otras naves y medios navales, las estaciones de inteligencia que tiene China, por ejemplo, en el Caribe van a estar muy activas monitoreando el tráfico de señales que emite el grupo de batalla para, por un lado, vigilar su desplazamiento y, por otro lado, ayudar al régimen de cualquier manera que sea posible para poder prolongar su vida útil y con ello la logística financiera que les genera, que les es importantísima. ¿Podría esto desalentar el operativo de Estados Unidos en contra del cártel de los soles en Venezuela? Mire, se lo voy a decir desde una perspectiva de análisis muy personal y me hago cargo de ello. Yo creo que el mero hecho de haber desplazado un activo de la naturaleza de este portaaviones dice mucho de la determinación que tiene la administración para llevar a cabo la misión. Y cuando le digo llevar a cabo la misión, incluyo la posibilidad de algo que tiene que quedar también extremadamente claro. Quienes están tratando de usar el discurso de que esta es una cuestión violatoria del derecho internacional o del derecho del mar porque se debería tratar de detener, procesar, encauzar. No, no, no. Ese momento pasó. A partir de la adopción de la nueva doctrina de defensa de los Estados Unidos, hoy día se trata de neutralizar y eliminar lo que se juzga la mayor amenaza para la seguridad estratégica del país y la vida de sus ciudadanos. Por supuesto, y seguiremos muy atentos a ello. Muchísimas gracias, señor Hugo Hacha, por estar el día de hoy con nosotros hablando de este importante tema. Un placer como siempre, a sus órdenes.
En otras cosas, la imagen del presidente Donald Trump entre los adultos hispanos ha sufrido una fuerte caída, esto según una encuesta de AP North realizada del 9 al 13 de octubre de este 2025. Solo el 25% de los hispanos tiene una opinión favorable de Trump frente al 44% en enero. La aprobación de su gestión también cayó del 41% en marzo al 27% actual. Los temas que impulsan esta caída incluyen la inmigración y la economía. Las políticas de control migratorio y el aumento en el costo de vida han generado descontento. Grupos clave como los jóvenes hispanos y los hombres hispanos también muestran una visión más negativa del presidente. Según esta encuesta, la percepción de que el país va por mal camino aumentó del 63% al 73%. Y escuche esto, la ex vicepresidenta Kamala Harris insinuó en una entrevista con la BBC que podría volver a postularse a la presidencia en 2028 pese a su derrota frente a Donald Trump en 2024. Aunque no confirmó su candidatura, Harris aseguró que su carrera política no ha terminado. La entrevista coincide con el lanzamiento de sus memorias donde critica duramente al expresidente Biden, calificando su reelección como imprudente y acusando a su equipo de sabotaje. A sus 61 años, Harris insiste en que hay muchas formas de servir, pero sus declaraciones reflejan divisiones internas en el Partido Demócrata y una falta de liderazgo claro de cara al futuro. Y el candidato socialista a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, convocó este fin de semana a una concentración en el Forest Hill Stadium de Queens, en donde estuvieron presentes figuras como Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez. Vanessa Vallejo nos tiene un recuento del evento. El candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, continúa movilizando gente y dando discursos que emocionan a muchos y aterrorizan a otros. Este fin de semana tuvo un rally que ha sido ampliamente comentado en redes sociales por diversos asuntos. El rally se llevó a cabo en el Forest Hills Stadium de Queens y lo acompañaron las dos figuras más importantes del socialismo dentro del Partido Demócrata, Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez. En su discurso, Mamdani, por supuesto, volvió a hablar de sus propuestas estrella, como congelar el precio de los alquileres para los apartamentos regulados, hacer gratuito el cuidado infantil, que los viajes en autobús sean gratis y también casi que duplicar el salario mínimo por hora. Mamdani quiere que pase de 16.50 a 30 por hora. También reconoció que en las pasadas elecciones presidenciales Donald Trump tuvo grandes avances en materia de voto en Nueva York y dijo que él se dio a la tarea de preguntarle a los votantes por qué habían decidido apoyar al presidente Trump. Veamos. Trump, for all his many flaws, had promised them an agenda that would put more money in their pockets and lower the cost of living. Donald Trump lied. It was up to us to deliver for the working people he left behind. Over the 8 months of the primary, we told New Yorkers how we intended to address that very same affordability crisis. We did not do it alone. This was a movement powered by tens of thousands of everyday New Yorkers. En el acto de campaña lo acompañó también Alexandria Ocasio-Cortez, quien tuvo una intervención bastante energética y fue ampliamente comentada en redes sociales. Veamos parte del discurso de la congresista. This city was built by the Irish escaping famine, Italians fleeing fascism, Jews escaping Holocaust, Black Americans fleeing slavery and Jim Crow, Latinos seeking a better life, Native people standing for themselves, Asian Americans coming together in Queens, in Brooklyn, in the Bronx, in Manhattan, in Staten Island, in this country. En las últimas horas, Mamdani ha dado mucho de qué hablar, no solo por los clips de su rally, sino también porque la semana pasada, frente al Centro Cultural Islámico del Bronx, conteniendo las lágrimas, dijo que su tía dejó de usar el metro después del atentado del 11 de septiembre porque no se sentía segura con su hijab, y aseguró que en la ciudad hay una fuerte islamofobia. Veamos. I want to speak to the memory of my aunt. Who stopped taking the subway after September 11th because she did not feel safe in her hijab. I want to speak to the Muslim who works for our city,
whether they teach in our schools or walk the beat for the NYPD. New Yorkers who all make daily sacrifices for the city they call home, only to see their leaders spit in their face. Pues otro asunto muy interesante para resaltar del rally de ayer es que Zohran Mamdani aseguró que su partido se equivocó cuando creyó que para volver a ser popular necesitaba parecerse al Partido Republicano y aseguró que el futuro de su partido es su plataforma y las ideas que tiene él y sus compañeros, específicamente Alexandria Ocasio-Cortez y Bernie Sanders. Gracias, Vanessa, por ese reporte. Por cierto, si le gusta nuestro contenido, entonces no se pierda ninguna entrevista exclusiva y contenido conservador que preparamos especialmente para usted. Vaya ahora mismo a nuestro canal de YouTube, @VozMedia. Suscríbase, es gratis, y active las notificaciones para que siempre esté bien informado. Recuerde que también hemos iniciado las transmisiones en vivo a partir de las 10 de la mañana del este, lunes a viernes. Así que únase a nosotros. Seguimos con más información. Hoy, en el día número 27 del cierre de gobierno, la Federación Americana de Empleados de Gobierno, el sindicato más grande de empleados federales, exigió termine este cierre. Ya es hora de terminar con este cierre, escribió Everett Kelly, presidente nacional del AFGE, añadiendo que ambos partidos políticos han dejado claro su punto de vista y aún no se vislumbra un final claro. Hoy dejo claro el mío. Es hora de aprobar una resolución clara y continua y terminar con este cierre hoy mismo. Que todos los empleados federales vuelvan a sus puestos con su pago completo de sus salarios atrasados. Hoy mismo, dijo Kelly, recordando a los legisladores que representa a más de 800,000 empleados del gobierno federal y el Distrito de Columbia. Por su parte, el presidente de la Cámara, Mike Johnson, anunció que Steve Scalise trabaja junto con 3 comités clave para presentar un plan de atención médica que reemplace los costosos subsidios del Obamacare que expiran a fin de año. Por su parte, los representantes Marjorie Taylor Greene y Josh Hawley advierten que los aumentos en los seguros son consecuencia directa de las políticas fallidas bajo Biden. Los republicanos insisten, no habrá negociación sobre subsidios hasta que los demócratas voten por reabrir el gobierno. Y el Departamento de Agricultura advirtió en su sitio web que los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, estampillas de comida o SNAP, podrían no distribuirse a partir del 1 de noviembre, responsabilizando a los demócratas del Senado por la situación. El aviso señala que más de 40 millones de beneficiarios de bajos ingresos podrían quedarse sin ayuda alimentaria si el cierre del gobierno federal continúa. Según el USDA, se corre el riesgo de retener entre 5,000 y 6,000 millones de dólares en fondos de contingencia del SNAP destinados únicamente a emergencias imprevistas como desastres naturales. Y el misterioso donante que contribuyó con 130 millones de dólares para ayudar a pagar los salarios de las tropas militares en medio del cierre de gobierno federal es Timothy Mellon, heredero de la legendaria familia de banqueros de la Edad Dorada, según lo reveló el diario The New York Times. La donación anunciada por el presidente Trump el jueves pasado busca mitigar el impacto del cierre de gobierno en su cuarta semana. Meloni es un acaudalado ferroviario de 83 años con un patrimonio neto estimado en cerca de $1,000 millones por Forbes, descrito como un gran patriota cercano a Trump. El presidente, durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, elogió al donante anónimo. Es un gran caballero, es un gran patriota, es un gran partidario mío, afirmó Trump el viernes por la noche. Así nos vamos a la pausa comercial. Aumenta la preocupación en el Caribe ante el poder de destrucción con el que avanza el huracán Melissa. Ya volvemos con esto y más. Quédese aquí en Voz News. Si estás pasando por ansiedad o depresión, no tienes que enfrentarlo sola. Con Voz Salud tienes acceso ilimitado a terapia y consultas médicas virtuales o en persona y a más de 400 medicamentos, incluyendo los que tratan la salud mental, totalmente gratis. El apoyo comienza desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y empieza a sentirte mejor, mucho más pronto. El huracán Melissa alcanzó hoy la categoría máxima, así lo informó el Centro Nacional de Huracanes, que advirtió de posibles inundaciones catastróficas en varias islas del Caribe con posibilidad de intensificarse aún más mientras se desplaza hacia Jamaica, Cuba y las Bahamas. Melissa es ahora un huracán de categoría 5, escribió el organismo en su último aviso. Los vientos destructivos, las marejadas ciclónicas y las inundaciones catastróficas empeorarán
en Jamaica a lo largo del día y durante la noche, agregó el mensaje de la autoridad climática. Se espera que Melissa alcance vientos máximos de 160 millas por hora, lo que lo convertiría en el más fuerte de los 5 huracanes registrados que han azotado directamente a Jamaica. Melissa es la 13ª tormenta nombrada de la temporada de huracanes del Atlántico, la cual se extiende desde principios de junio hasta finales de noviembre. En otro tipo de información, el ministro de Relaciones Exteriores chino Wang Yi declaró hoy que se alcanzó un consenso con Estados Unidos para resolver las disputas comerciales, así lo informaron los medios estatales de Pekín. A través de las conversaciones económicas y comerciales, ambas partes llegaron a un consenso sobre soluciones recíprocas a los problemas económicos y comerciales actuales, afirmó Wang a Marco Rubio, según un resumen de su conversación telefónica publicada por la cadena estatal CCTV. Negociadores de ambas potencias buscan ultimar los detalles de un acuerdo sobre aranceles y otras cuestiones comerciales antes de la reunión prevista para el jueves entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo hoy que habló el sábado con su homólogo estadounidense Donald Trump sobre las negociaciones comerciales que mantienen ambos países desde hace casi 3 meses. Escuchemos parte de lo que dijo. No, fue, repito, una conversación muy breve en donde lo que nos interesaba a nosotros pues era acordar que, que el presidente Trump estuviera tanto, igual que su servidora, de que en efecto siguen trabajando los equipos y que nos comunicaríamos pues en las semanas siguientes. El próximo 1 de noviembre vence el plazo de 90 días que ambos países acordaron para una negociación comercial luego de que Trump amenazara con imponer aranceles del 30% al vecino país. México es uno de los países más vulnerables a los aranceles de Trump, ya que más del 80% de sus exportaciones tienen como destino los Estados Unidos, su mayor socio comercial en el Acuerdo de Libre Comercio del TEMEC. Jornada electoral que marcó un punto de inflexión, el partido del presidente Javier Milei, La Libertad Avanza, ganó las elecciones intermedias de Argentina con casi el 41% de los votos. La oposición peronista, incluyendo al principal partido y sus aliados regionales, quedó 9 puntos porcentuales por detrás. Este resultado fortalece la posición del gobierno en el Congreso y le otorga un renovado impulso para encarar cambios en su gabinete y consolidar su proyecto político a mitad de mandato. El mapa electoral mostró a La Libertad Avanza imponiéndose en 16 de las 24 provincias para la campaña de diputados, incluyendo Buenos Aires. En el Senado, el oficialismo conquistó 6 de las 8 provincias en disputa. El resultado electoral se impone pese a que el gobierno de Milei había enfrentado meses turbulentos por supuestos escándalos de corrupción en su círculo y tensiones económicas. Escuchemos parte del discurso del presidente Milei luego de conocerse los resultados. Hoy claramente ha sido un día histórico para la Argentina. El pueblo argentino decidió dejar atrás 100 años de decadencia y persistir en el camino de la libertad, el progreso y el crecimiento. Hoy pasamos el punto bisagra. Hoy comienza la construcción de la Argentina grande. Por cierto, el presidente Donald Trump felicitó hoy a Milei por una aplastante victoria, al tiempo que destacó que está haciendo un trabajo maravilloso y que tuvo mucha ayuda de su parte, justificada por el pueblo de Argentina. Así nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros. Ya viene el panel de Voz News para hablar de lo que hace titulares hoy. Si vives con diabetes tipo 2, lo último que necesitas es otra factura costosa. Con Voz Salud tienes atención médica ilimitada, laboratorios con descuento y medicamentos gratis, incluyendo insulina, para que puedas cuidar tu salud sin afectar tu bolsillo. Todo desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y toma el control de tu salud. La imagen del presidente Donald Trump entre los adultos hispanos ha sufrido una fuerte caída, esto según una encuesta de AP North realizada del 9 al 13 de octubre de este año. Para analizarlo a profundidad, le damos la bienvenida a Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz, y Franklin Camargo, analista político de PragerU.
Bienvenidos y comenzamos con este tema. Vamos a ver las cifras y es que según esta encuesta, solo el 25% de los hispanos tiene una opinión favorable de Trump frente al 44% en el mes de enero. La aprobación de su gestión también cayó del 41% en marzo al 27% actual. Los temas que impulsan esta caída incluyen la inmigración y la economía. Las políticas de control migratorio y el aumento en el costo de vida han generado descontento, lo hemos discutido aquí. Grupos clave como los jóvenes hispanos y los hombres hispanos también muestran una visión más negativa del presidente. Según esta encuesta, la percepción de que el país va por mal camino aumentó del 63% al 73%. Y comienzo contigo, Orlando. ¿Te sorprenden estas cifras? Bueno, es una caída bastante importante. Me sorprende la magnitud. Ahora, no me sorprende que en estos meses en el que la retórica contra la inmigración ilegal se ha acentuado tanto, pero además ha cogido un tono, yo creo que prepotente por parte de las comunicaciones de la administración, eso esté teniendo un impacto en las comunidades hispanas. Porque no es lo mismo, yo creo que todos los hispanos ahí coinciden, acompañar la postura de la administración contra la inmigración ilegal, contra la delincuencia, contra el crimen organizado, que obviamente se ancla en la inmigración ilegal, pero otra cosa es, por ejemplo, el tono, ¿no? El tono que estamos viendo, un influencer MAGA golpeando como si fuera Batman a inmigrantes con claramente rasgos hispanos, latinos, etcétera, jugar con el tema de la cultura mexicana, todas esas cosas yo creo que impactan, ¿no? Hay un punto en el que, bueno, yo acompaño tu política, pero tampoco te burles de mí, de mi herencia, de mis padres, de mis abuelos, de donde vengo, ¿no? Y yo creo que eso es un poco lo que ha venido ocurriendo con particularmente los hispanos. En ese sentido, ¿quién es más responsable o hay una responsabilidad compartida ante esto? ¿Sería la propia administración del presidente y quizá el manejo de sus comunicaciones y su estrategia en el tema migratorio? ¿O es la retórica utilizada por los demócratas, la satanización, en este caso, por ejemplo, de los operativos migratorios, o un conjunto de ambos? Y me voy contigo, Franklin, ¿cómo lo ves? Es un conjunto de ambos, pero claramente hay una línea casi editorial o comunicacional dentro de la administración de Donald Trump que ha sido contraproducente a nivel de aprobación. Está muy claro que los republicanos, o los latinos, mejor dicho, que terminaron apoyando al Partido Republicano en las últimas elecciones, tenían dos temas principales. Era la economía y también era la inmigración. Pero cuando hablamos de inmigración, era específicamente el control fronterizo. Los latinos, votantes estadounidenses, ciudadanos estadounidenses, estaban a favor con un mayor control en la frontera. Por eso vimos el cambio, por ejemplo, de Starr County, un condado de más de 87% población o grupo demográfico hispano que se terminó desencantando con el Partido Demócrata y votaron en las elecciones por Donald Trump, el Partido Republicano. Pero cuando haces una estrategia comunicacional que trata de intensificar y validar las propias acusaciones y críticas que te están haciendo los demócratas, evidentemente vas a perder cierto apoyo. Otro punto es que incluso los latinos que votaron por Trump y los latinos que creían que se tenía que poner mano duro a nivel de frontera, no necesariamente está a favor de deportaciones masivas, o al menos no de la forma o la manera que se han llevado a cabo. Eso es una crítica que también existe. En el aspecto económico, mira, se tiene una inflación que ronda el 2.5-3% en estos meses. Se tiene también un desempleo que todavía es relativamente bajo, por debajo del 5%, pero el ciudadano promedio, entre ellos los hispanos, todavía no siente una mejoría notoria con respecto a lo que se tenía el año pasado con una administración demócrata. Y otro valor a considerar es que ya estamos en ese periodo de tiempo donde la luna de miel terminó. Una vez un presidente toma posesión, es normal que exista un aumento en su popularidad con respecto a las personas que le votaron, porque ve esas políticas públicas, ve esa energía, ve esos discursos, ve el factor cambio. Pero una vez transcurren los meses, si esas acciones no se traducen en cambios significativos para la vida del ciudadano promedio, empieza a haber un poco de mayor crítica, precisamente porque se terminó la luna de miel. Pero, y ya para concluirlo, los republicanos a nivel comunicacional tienen que hacer un mejor trabajo.
Ellos piensan que porque tienen muchos retweets y likes en una publicación en Twitter con un meme burlándose de los inmigrantes, ellos van a ganar elecciones. Sí, eso les causa engagement y likes de muchos fanáticos MAGA y está bien, ellos son importantes, ellos van a votar por ti de todas formas, pero cuidado, puedes terminar apartando a un grupo demográfico importante como son los latinos o los independientes. Claro. Alfonso, ¿cómo lo ves tú y qué impacto puede tener esto? ¿Están los republicanos a tiempo de cambiar el rumbo a un año de las elecciones de medio término? Un año es mucho tiempo, pero ojo, tienen que cambiar la política radicalmente para estar preparados y ser competitivos con los votantes hispanos en las elecciones de mitad de término. Aquí hay dos aspectos interesantes. No solo que generalmente en la comunidad hispana Trump ya es impopular, estamos hablando de 25% de aprobación, y esto es un golpe duro, pero que además la gente no está optimista del futuro del país. Piensan que el país va por mal camino. O sea, que es un doble golpe a la administración. Entonces, yo creo que aquí es un problema ciertamente comunicacional, lo hemos dicho en otros programas, ¿verdad? Parece que los portavoces de la administración están hablando, como decía Franklin, a esa base conservadora, pero no a toda la nación, mucho menos a los votantes hispanos. Pero hay un problema de fondo de política. Si bien se pensaba al principio y los hispanos apoyaban la idea de deportaciones de personas criminales o con órdenes de deportación, la impresión generalizada que se tiene es que ahora se va a deportar a todo el mundo porque Stephen Miller dijo que cada día hay que arrestar a 3,000 personas. Pues ya no es el criminal, ahora es la abuelita también. Esa es la realidad. Entonces, si ellos no trabajan en ajustar las políticas, detallarlas claramente y comunicarlas así al público y que se vea, la cosa va a empeorar y ya los números son terribles. Entonces, esto es un gran problema. Me parece, sin embargo, de aquí en Washington, de interactuar con gente allegada de administración, estrategas políticos que están en una burbuja, como que no se dan cuenta de lo que está pasando. Y en las elecciones de mitad de término esto puede ser devastador porque hay un sinnúmero de distritos congresionales que tienen un electorado hispano grande, por lo menos decisivo, que se pueden perder. Con estos números los republicanos definitivamente pierden la Cámara y ahí se acabó la agenda legislativa del presidente Trump y quedan muchas cosas que el presidente tiene que pasar. Pensemos solamente en el desmantelamiento del Departamento de Educación. O sea que estas cifras son muy serias. No estoy seguro que el Partido Republicano y la Casa Blanca estén realmente enteradas de lo que está pasando con la población hispana. Será muy importante, de verdad, que se enteren y que tomen cartas en el asunto, porque sí hay bastante tiempo todavía. En realidad, Trump no lleva en la presidencia ni siquiera un año, ha logrado muchísimas cosas, pero estos dos puntos son sumamente importantes para los hispanos y ahí no se han visto los resultados que la gente hubiese esperado. Ojalá se den cuenta y ojalá lo corrijan. Vámonos al siguiente tema, hablando también de política. El candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, Zoran Mandami, culminó un fin de semana ajetreado con el mayor mitin de su carrera política el domingo por la noche, que atrajo a alrededor de 10,000 simpatizantes en el estadio Forest Hills de Queens. Ahí estuvo acompañado de Alexandria Ocasio-Cortez, de Bernie Sanders, de la gobernadora. A mí me impresionó escuchar gritos pidiendo que se fijen los precios de la renta. Socialismo puro, vaya. Comienzo contigo, Orlando. ¿Qué revela esta multitud? Bueno, 10,000 personas es una cantidad considerable, sobre todo hablando de un candidato a la alcaldía y sobre todo apoyando esta agenda extremista de Mandami. Kathy Hochul, que supuestamente no es extremista, rogando el voto por Mandani y acompañándolo ahí en el rally. Sanders, AOC, una multitud notable, la verdad. Mira, va a ser el próximo alcalde de Nueva York. Yo creo que ahorita solamente un milagro salvaría a Nueva York, y lo preocupante no es solamente eso. Lo preocupante, que es muy preocupante eso, porque Nueva York es probablemente la ciudad más importante de Estados Unidos, es el centro económico de Estados Unidos, es el centro financiero, el centro cultural en gran parte, y eso en manos de un mono con una hojilla es extremadamente peligroso, que es lo que representa Mandani, pero además
es muy preocupante porque Mamdani le está enviando el mensaje al resto del Partido Demócrata de que como él tiene que ser el futuro del partido. Como él, como AOC, como Bernie Sanders. Están marcando el rumbo de hacia dónde tiene que ir el Partido Demócrata. Y es muy posible que veamos ecos de diferentes candidatos que traten de emular no solamente los gestos y la propuesta comunicacional de Mamdani, sino también la agenda extremista, que prácticamente lo que plantea es imponer el comunismo puro y duro en una ciudad como Nueva York. ¿Cómo se llegó a este punto como la ciudad más importante de los Estados Unidos, el símbolo en el mundo, llegó a convertirse en lo que estamos viendo el día de hoy? Porque no se llegó en 2 días. Y si tú consideras que parte de este triunfo que va a tener Mamdani, son parte responsable Siwa, es parte responsable Adams por no haberse retirado antes de la contienda, ¿cómo lo ves, Franklin? Es una excelente pregunta porque no creo que sea un accidente. Yo no creo que Mamdani es la representación de una simple coincidencia o que los planetas se alinearon y simplemente se está dando. No, él responde a una serie de factores, de elementos en el país, en la ciudad de Nueva York, dentro del Partido Demócrata, que lo están dando la oportunidad de dirigir la ciudad más importante de Estados Unidos y una de las más importantes del mundo. Un error que cometen los conservadores es decir, bueno, Mamdani es un inmigrante, que a mí me genera muchísima frustración que justamente sea un inmigrante quien, por cierto, sea la cara de este movimiento. Pero hay un argumento, un análisis limitado y reduccionista de algunos conservadores que es básicamente, bueno, desnaturalicen a Mamdani y vamos a deportarlo. Ok. Pero aún hay millones de personas en la ciudad más icónica del país dispuestos a votar por estas ideas, dispuestas a llenar un estadio y decir, aumenten los impuestos a los ricos, saquéenlos, vamos a congelar los precios, controles de precio, vamos a desfinanciar la policía. Así que el problema es mucho más profundo. Además, en Mamdani vemos una fusión, un híbrido muy peligroso, que es el socialismo y también la islamización, el islam. Movimientos que no necesariamente coinciden en todos, pero que se están uniendo no solamente en Estados Unidos, sino en Occidente, lo vemos en el Reino Unido, para un bien común entre ellos, que es la destrucción de los valores y los principios occidentales. Nueva York es un desastre, ya lo es hoy, y Mamdani aún no ha tomado posesión. Es un desastre porque durante más de 20 años, 30 años, se han tomado políticas progresistas. Ya hay regulaciones de precios a la renta, solo que un poco más suaves que los que promete Mamdani. Ya en el pasado, como en el 2020, 2021, se quitaron fondos a la policía. Por un tiempo tampoco se ha tenido mano dura contra los criminales. Y lo que está promoviendo Mamdani es una radicalización de estas ideas y estas políticas. Es decir, básicamente enfrentar los problemas que sus ideas iniciales, o al menos la premisa de ellas, ya han generado, ya han ocasionado, pero su respuesta a ello es tener aún mayor radicalización y mayor fuerza. El problema es cultural, el problema es de educación, el problema es que los políticos le están fallando a los ciudadanos de Nueva York y ellos están intentando irse por algo que representa el cambio y que terminaría siendo mucho peor. Y el problema también es cultural. Vuelvo y repito, cuando hay jóvenes hispanos, afroamericanos, dispuestos a votar por un hombre que representa las ideas más peligrosas que te puedas imaginar, evidentemente hay un problema mucho más allá de que Mamdani coma arroz con las manos. Que a mí no me gusta que coman arroz con las manos tampoco, pero cuando te enfocas en eso, en vez del peligro de sus políticas y cómo va a afectar eso a las personas realmente y en cómo los datos y las cifras muestran que esas propuestas no funcionan, hay un terrible error. Hay que enfrentar a Mamdani de la manera correcta y en estos meses no se ha hecho. Por supuesto. Alfonso, ¿cómo lo ves tú y qué responsabilidad tiene el partido? Bueno, ambos partidos, no solamente el demócrata, en este caso, que al final vimos a figuras importantes doblarse, entre ellas la gobernadora de Nueva York, que al principio se resistía a darle su apoyo a Mamdani, ayer estaba gritando a favor de él, pero también los republicanos, que por tantos años realmente abandonaron de alguna manera a Nueva York. ¿Quién es responsable del fenómeno que estamos viendo hoy en la ciudad más importante de Estados Unidos? No, mira, sí, efectivamente es complejo, pero estoy de acuerdo con Franklin que, claro, es un tema muy, muy complejo que requeriría varios programas a analizar.
Pero mira, hay un problema en el país, ¿verdad? Nuestros jóvenes salen de las escuelas sin saber nada de educación cívica, de la historia de los Estados Unidos, los principios fundacionales de la nación, pero viven una vida cómoda, un estilo de vida cómoda, y entonces muchos terminan acogiendo el socialismo porque es la moda del momento, van a la universidad y los adoctrinan para que piensen de esa manera. Yo creo que vivimos una sociedad totalmente secularizada, donde se han perdido unos principios rectores, hay un desprecio a nuestras raíces y cultura occidental. Entonces llega este hombre que representa todo lo contrario a lo que es los Estados Unidos, y entonces lo apoyan. Entonces lo que estamos viendo es a nivel nacional un aumento de la izquierda extrema, que siempre rondaba en un 20%, ahora ha aumentado a nivel nacional, pero algunas ciudades y algunos estados ya son mayoría, o por lo menos suficiente, es un bloque suficientemente significativo para decidir una elección. Entonces ya tenemos estados o ciudades que son postamericanas. Nueva York es la principal ciudad de Estados Unidos. Que termine en manos de un comunista tiene que asustar a todo el mundo, pero parece que no lo está haciendo. A veces piensan, nuevamente, como decía Franklin, que es un accidente que pasó por carambola. No. Esto va a seguir pasando si nosotros no nos tomamos en serio lo que está pasando en nuestras escuelas. Porque no son los inmigrantes los que están trayendo estas ideas de izquierda. Mandami, sí, vuelvo a lo que dice Franklin, es una excepción, no representa la mayoría de la comunidad inmigrante. Las ideas izquierdosas, socialistas, vienen de Berkeley, de Harvard, de élites blancas, no de inmigrantes o de mexicanos que cruzan la frontera. Y en ese sentido quisiera preguntarte rápidamente, Alfonso, a tu punto de que no los inmigrantes, ¿qué de la inmigración musulmana? ¿No ha fallado Estados Unidos en permitir un gran número de inmigración a un grupo que no se asimila, como en este caso es específicamente lo que pasa es que en el caso de Mandami, yo no creo que la comunidad musulmana sea tan grande, significativa en los Estados Unidos como lo es en Europa para ser decisiva en estas campañas políticas. O sea, yo creo que el apoyo que tiene Mandami es muy amplio, de gente joven y de gente blanca que lo está apoyando. Sí, yo creo que la inmigración musulmana puede ofrecer unos riesgos de seguridad a los Estados Unidos y hay que estudiarla, pero en términos de la campaña política, no creo que la comunidad o el voto islámico, sea árabe, islámico, como queramos describirlo, sea tan significativo para llevarlo a la alcaldía. Él tiene amplio apoyo de un electorado que se ha acogido a la extrema izquierda. Sin embargo, soy más optimista que Orlando porque la última encuesta de Quinnipiac, después que Eric Adams le da el apoyo a como ya está en segundo lugar, está a 10 puntos detrás de Mandami. Sliwa bajó. Si Sliwa se retirara, que eso es lo que tiene que suceder aquí, y yo creo que todavía, por eso soy optimista, que el presidente llame a Sliwa, le ofrezca, qué sé yo, la embajada, yo no sé dónde, en algún lugar, la que quería ofrecerle a Adams, que se ofrezca a Sliwa, y entonces quizás hay una oportunidad. Recordemos también que los votantes, esto es general en Estados Unidos, piensan en la votación, ¿verdad?, justo antes de las elecciones. O sea que si eso sucediera y de pronto se dan cuenta, caramba, estamos por elegir un comunista, pues hay una pequeña posibilidad de que Mandami no llegue al poder. Pero ahora mismo se ve terrible. Así y yo creo que todos somos responsables porque lo que está sucediendo, y va a empeorar si no le podemos prestar atención a la educación de nuestros hijos. Estamos a una semana de ver si se produce un milagro. Vamos a ver qué sucede. Quédese con nosotros, nos vamos a la pausa comercial. Aún hay más aquí en el panel de Voz News. Llevar a tu familia al médico no debería costar tanto. Con Voz Salud, toda tu familia recibe atención ilimitada, virtual o presencial, y más de 400 medicamentos genéricos totalmente gratis. Desde un simple resfriado hasta el manejo de enfermedades crónicas, todo está cubierto, desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y protege la salud de tu familia hoy mismo.
Dos aviones bombarderos estratégicos B-1B de Estados Unidos sobrevolaron muy cerca de Caracas entre La Orchila y La Tortuga. Esto se da a conocer al tiempo que se informa que el presidente Trump planea notificar al Congreso de nuevos golpes contra el narcotráfico, tanto procedente de Venezuela como de Colombia. Regresamos con nuestros analistas para hablar de esto. También se da a conocer, bueno, lo habíamos informado desde la semana pasada, el traslado del buque Gerald Ford, este portaaviones, el más grande, el más poderoso del mundo. Al tiempo hay otro también portaaviones o buque de guerra ya estacionado en Trinidad y Tobago. ¿Cómo evalúan estas últimas acciones militares por parte de Estados Unidos y específicamente este sobrevuelo en espacio aéreo ya aparentemente de Venezuela? Y comienzo contigo, Franklin. Sí, hay una escalada militar en contra del narcoestado que tiene el poder actualmente en Venezuela. No solamente es que vimos hace meses cuando le aumentaron el precio de la recompensa a Nicolás Maduro, siendo el doble del que tuvo en algún momento Osama Bin Laden, la más alta en la historia del Departamento de Estado de los Estados Unidos. No solo es que vimos una movilización importante en el Mar Caribe, no solo es que estamos viendo ataques aéreos, hay uno prácticamente cada 4 o 5 días, sino que además también estamos viendo un despliegue que es, incluso de acuerdo a medios liberales, poco atípico para una simple operación antinarcóticos, porque aunque el trasfondo obviamente es de narcotráfico, no es lo mismo enfrentar un simple cartel de droga que a un narcoestado que literalmente tiene un ejército que obviamente es débil, pero que es un ejército al fin y al cabo. También lo que hemos visto a través de afirmaciones de políticos importantes como el senador Lindsey Graham es que efectivamente, o de la propia voz de Donald Trump la semana pasada, es que efectivamente el gobierno de los Estados Unidos está considerando en las próximas horas, en los próximos días, tener una operación en suelo venezolano. Esto es realmente importante porque además Marco Rubio, siendo secretario de Estado, entiende la naturaleza del régimen venezolano. No solamente se trata de incautaciones o de neutralización estratégica de narcotráfico, sino que mientras Maduro se encuentre en el poder, este cartel va a operar y eso se mide en vidas y en vidas americanas, en vidas estadounidenses. Lo mejor que le ha pasado a la causa de la libertad de Venezuela o a la causa por la libertad de Venezuela es tener una administración que entiende que está en su propio interés nacional el neutralizar el régimen de Nicolás Maduro y que exista un restablecimiento del orden democrático. ¿Y por qué digo que es lo mejor? Porque no se trata de hablarle a Donald Trump como por favor ayúdanos, merecemos ser libres, queremos ser libres, que eso es evidentemente importantísimo, sino es decirle a Trump, el régimen de Nicolás Maduro, ese narcoestado, está matando a estadounidenses, trae y exporta no solamente drogas, sino también terroristas, y está en tu propio interés nacional en defender a tus ciudadanos, en tu deber moral de defender a tus ciudadanos, el tratar de neutralizar por la fuerza al régimen de Nicolás Maduro. Así que yo creo que es cuestión de tiempo, como lo ha dicho Lindsey Graham, como incluso lo sugirió Donald Trump, para que demos una operación en suelo venezolano, en territorio venezolano. ¿Cómo se vería esto? Mira, puede verse de muchas formas, pero probablemente sea, o seguramente será algo muy quirúrgico de centros estratégicos del cartel de los soles. Ahora, por otra parte, miembros del Kremlin han dado a conocer en los últimos días y han hecho mención de que Rusia podría trasladar armamento, incluyendo misiles, tanto a Cuba como a la propia Venezuela. ¿Podríamos ver en algún momento a Rusia tratar de intervenir en este operativo militar en contra del narcoterrorismo que lleva Estados Unidos a cabo en el Caribe? Alfonso, ¿cómo lo ves? No creo, francamente no le conviene. Yo creo que la única movilización que Rusia pudiera hacer en cuanto a Venezuela es movilizar a Maduro a Moscú para que comparta un apartamento con el ex líder de Siria. Eso es lo único, porque eso realmente es la única posibilidad de no terminar una prisión americana que tendría Maduro, que algunos de sus amigos, ya sea China o Rusia a último momento, pues permita que le dé asilo en sus países. Pero francamente, sí, nos estamos moviendo, como hemos dicho durante ya tanto tiempo, paso a paso, ¿verdad? A veces nos parece paso de tortuga porque queremos que este régimen ya caiga,
pero es evidente que parte, porque yo creo que el cambiar o el tumbar la cúpula del cartel de los soles es parte claramente de la lucha en contra del narcotráfico, o sea que lo que algunos llaman cambio de régimen, que no es un cambio de régimen porque él no es un presidente legítimo, es parte de la lucha en contra del narcotráfico. Sabemos también que los esfuerzos militares para disrumpir las rutas marítimas, pues ya es algo limitado, ¿verdad? Porque la mayor parte está siendo, de la droga ahora está siendo transportada de manera terrestre. Entonces, el enfoque ahora va a ser objetivos terrestres. Por eso Lindsey Graham ayer dijo que cuando el presidente regresara, o sea que yo creo que sí, la expectativa es que no suceda nada en los próximos días. El presidente está en el oriente, regresará en 2-3 días. Entonces ahí es posible que haya una comunicación al Congreso, que ya el presidente anticipaba la semana pasada, que claro, una comunicación pudiera incluso pedir autoridad para declarar una guerra, como lo hicieron en el caso del terrorismo, que se obtuvieron 2 declaraciones de guerra. Ahí Lindsey Graham es importante porque es una persona muy relevante, tiene mucho poder político en términos de política exterior y seguridad nacional para conseguir esos votos, pero es una cuestión de tiempo. O sea, yo creo que Maduro tiene que estar claro que él va a estar fuera del poder en poco tiempo. Pero y así lo han asegurado varios políticos norteamericanos, así es, estadounidenses. Correcto, no sé por qué se aferra al poder. Él estaría negociando con Rusia para que le den asilo y salga rápidamente del poder. Mientras todo esto sucede, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, dio a conocer que supuestamente habían capturado a presuntos miembros de la CIA en el país. ¿Qué tan cierto puede ser esto, Orlando, o si tú crees que es una estrategia o alguna táctica del régimen para seguir persiguiendo opositores, o cómo lo ves? Sí, eso lo suelen hacer. Yo creo que es una maniobra para seguir criminalizando a la disidencia, para tratar de generar la sensación de que ellos son eficientes y que pueden neutralizar incluso a una agencia como la CIA. Todo el mundo sabe que no es el caso, pero yo creo que hay algo de eso. Y con respecto a lo que planteaba Alfonso de por qué Maduro no se termina de ir. Mire, yo creo que si fuera por Maduro, hace rato hubiera agarrado un avión y ya estuviera en Estambul o en Moscú o en China. El problema no es Maduro. El problema es que Maduro está condicionado a una estructura criminal que no puede negociar. No puede. ¿Por qué? Porque es narcotráfico, porque es crimen organizado, porque son sicarios, han mandado a matar gente, han mandado a torturar gente. No hay lugar en el mundo que les pueda garantizar a ellos un exilio. Nadie se imagina a Diosdado Cabello en un exilio. Nadie se imagina a la gente cercana, a Tarek William, al otro, que están muy involucrados en el mundo criminal. ¿Por qué? Porque saben que para ellos no existe un exilio probable. Y yo creo que esa ala del régimen es la que está arrastrando al resto del sistema, que necesita mantenerse cohesionado para sobrevivir. El problema es que aquí parece que no van a poder sobrevivir. Bueno, y Estados Unidos sigue firmes y adelante, ha mostrado una determinación increíble que no da marcha atrás, así que bueno, es inminente la caída de este narcorrégimen, eso en palabras del propio presidente y de funcionarios estadounidenses, y seguiremos informando sobre ello. Se nos acabó el tiempo, como siempre un gustazo tenerlos con nosotros. Gracias Alfonso Aguilar, Franklin Camargo y Orlando Avendaño por ser parte del panel de voz del día de hoy, y gracias a ustedes por su confianza. Antes de despedirnos, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, aparecen aquí en pantalla, pero muy importante, vaya a nuestro canal de YouTube, @VozMedia, suscríbase, es gratis, active las notificaciones para que no se pierda ninguna de la información que tenemos para usted. Que tenga una excelente noche y si Dios lo permite, le esperamos mañana. Bendiciones.